Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí estamos grabando nuestro programa Patrimonio e Identidad de los Pueblos Hídricos originarios de la Cuenca de México. Estamos, sí, en el mejor periódico, ¿sí?, que existe en Latinoamérica. Claro. Yo digo porque no nada más es aquí en Ecatepec, sino es en todos lados. Sí, claro. Ustedes han visto que tienen noticias muy relevantes y obviamente pues este programa de radio ya tiene radio en vivo, aquí vamos a presentar, sí, soy Asunción García Samper, conductora de este programa, pero aquí también el director, ¿sí?, de todo este conjunto de programas. Así es, yo soy Alejandro Tellas, muy buenas tardes. Y bueno, pues ¿qué creen que les vamos a ofrecer? Estamos muertos de hambre todos aquí. Definitivamente. Y vamos a hablar de comida, pero de comida de esta región de Coacalco, Ecatepec, que fue una región unida porque Coacalco era parte de la región de Ecatepec, fue una parte de Ecatepec. Pero bueno, ahorita son dos municipios diferentes, pero tienen las mismas comidas, ¿sí?, que nosotros estamos rescatando, ¿verdad? Sí, claro. Porque tenemos un amigo, tengo yo un amiguito, que estamos escribiendo un libro sobre las comidas tradicionales, ¿sí?, prehispánicas y no hispanas. Y bueno, pues yo creo que nos vamos a incluir al final, todos vamos a participar en ese libro, ¿sí? Bueno, traemos recetas muy interesantes que hemos recabado con un sistema, ¿sí?, un sistema de investigación, porque todo se investiga antes de traérselos a ustedes. Es un sistema de investigación científica donde vamos a llevar, ¿sí?, una serie de encuestas y vamos a participar con las mismas gentes de los pueblos, ¿sí?, para poder obtener las recetas. Aquí todos los que conformamos este programa hemos participado en este proyecto. Es un proyecto también del periódico El Mexiquense, sí, creo, ¿verdad? Claro. Entonces vamos a hablar de las recetas. Bueno, quiero comentarles que hay recetas muy sabrosas, ¿sí?, que todavía se siguen en la actualidad, se siguen elaborando. Y esas recetas, hay ferias, hay las fiestas tradicionales de los santos de cada pueblo y se llevan esas recetas para que la gente que venga pueda degustarlas. Y miren qué sabrosos, Yo que iba en contra de todos aquellos, bueno, yo preferiría una patita una piernita de pollo, ¿sí?, Sí, rostizado, que a lo mejor unos humiles, unos gusanos de maguey, o también unos caracoles, ese alimento que se hacen tortas desde la época prehispánica, ¿sí?, que es el aguautle. Pero sabemos que proviene de los huevitos de una mosquita, ¿sí?, que dejaba sus huevitos en el pasto, en el malinali, en las orillas de los lagos. Pero bueno, yo decía eso y me da mucho asco, yo que voy a comer eso. claro. Acabé probando los platillos, querido amigo. ¿En serio? Ay, qué rico, la verdad es sabroso. El aguautle sabe a carne molida, pero más sabroso, más. Lo probé allá en San Pedro Jalostoc y todavía lo siguen vendiendo. ¿Sí lo han escuchado ustedes que en los pueblos no? Yo sí, todavía aquí en Ecatepec siguen vendiendo el aguautle y la gente sigue produciendo estos platillos tan sabrosos, ¿sí?, que vienen desde la época, pues yo empiezo desde la época prehispánica, porque hay Sagún y otros cronistas, y en códices, ¿sí?, se habla sobre estos platillos. Claro, la importancia de la gastronomía tradicional, no solo la moderna, y también cómo ha ido evolucionando al pasar del tiempo, ¿no? Ya en programas pasados, por ejemplo, también cuando vimos el Día de Muertos, Sí. también vimos parte de la transformación que tienen incluso las pequeñas cosas como es una calaverita de dulce. Claro. También el pozole, también en algún programa hablamos sobre la transformación del pozole, que se decía que se preparaba con carne humana, y ahorita bueno, ya es de pollo, de res. Claro, y en la época prehispánica era de guajolote, y bueno, tenían también los perritos de acolman, ¿sí? Se los comían, los Sí. alimentaban y se los comían.
se vendían en el mercado y esa carne servía también para el pozole o para la barbacoa. Yo creo que están bien sabrosos, ¿no? Porque todavía en China, en esta época, digo, todavía en esta época actual, se siguen consumiendo los perros, ¿no? Es una forma de, o sea, a lo mejor yo digo guácala, ¿no? Pero no, es parte de la gastronomía de los pueblos. Sí, claro. Y que si unos caracolitos a mí no me, sobre todo panteoneros, no se me antojan, ¿sí? Pero creo que son muy sabrosos, ¿no? Y que la gente los consume. Claro, y realmente es importante también que, como ya hablamos de rescatar, también para hablar de algo tienes que probarlo. Ah, claro. Y ahí, bueno, la tenemos a usted y usted, no me queda la menor duda en todos los programas que hemos hecho. Quedamos sorprendidos con todo lo que usted sabe y es increíble tenerla en este lugar, en este espacio con nosotros. Pues es que me abrieron las puertas, ingeniero, se lo agradezco, ingeniero Padrón, y me siento muy comprometida porque ustedes jóvenes son los que están haciendo ahorita actualmente la radio posible, ¿no? La radio televisión. Y bueno, pues vamos a conjuntar, porque no es nada más lo que yo sé, sino también la forma en que tú también actúas, ¿no? Y quiero que hablemos un poco sobre estas recetas. Claro. Tú, más o menos, ¿dónde obtuviste tus recetas? Bueno, buscando en distintos sitios de internet, encontré un lugar donde había muchas recetas, no solo, por ejemplo, de aquí, de la zona del Valle de México, claro, sino también en general, pero del México prehispánico. Y es curioso porque la gastronomía prehispánica, sí, en gran parte también podría ser llamada actualmente como vegana. Exacto. Utilizaba verduras, utilizaba leguminosas sin la necesidad de comer carne exactamente. Exacto. Carne roja, carne blanca, no importa, pero utilizaba mucho las verduras, incluso también los hongos. Entonces traemos, por ejemplo, ahorita una receta de hongos. La verdad no da. ¿Verdad bueno, que sí? la primera receta que yo traigo el día de hoy, sí, son los hongos rellenos de frijol. Oh, qué rico. En este caso, bueno, creo que todos hemos comido alguna vez algún hongo, de distintos tipos, claro, pero esos hongos son también consumibles en distintos platillos que se ven ahorita, ¿no? Por ejemplo, la pizza también, que ya viene de otro lugar, pero en este platillo vamos a necesitar 24 hongos, es una porción para 4 personas. ¿Qué tipo de hongo? Hongo del... se me fue el nombre. Eso tiene que ser grandecito, como un champiñón, más o menos. Más o menos, ¿qué? También vamos a necesitar 2 tazas de frijol en molido. Vamos a necesitar también guacamole, sin sal ni cilantro. Claro. Eso es importante para que se mezcle bien el sabor. Sí. Y para prepararlo necesitamos asar los hongos bien. Necesitamos ponerles a un fuego medio, no tan alto. También necesitamos aplastar un poco el centro para que le dé pie a que podamos introducir el contenido dentro. Claro. Los frijoles cocerlos, evidentemente, cocerlos con sal, cocerlos con lo que gustes preparar. El guacamole molerlo bien. Y una vez que los tengas asados, se le coloca dentro del relleno en una porción más o menos equilibrada. Y le digo que es un producto que ahora se puede considerar vegano y se comercializa como un producto vegano. Y es una receta que si nos remontamos, bueno, tiene orígenes prehispánicos también. Claro. En esos pueblos ribereños que obtenían las verduras, tanto de los mismos lagos, como también de la sierra. Claro. Me refiero a Coacalco y Ecatepec, ¿sí? En la cuenca de México, la sierra les daba muchos de esos productos de verduras, ¿sí? Y frutas para una dieta vegana. Sí. ¿Sí? El medio les daba también para comer, incluso ya hablábamos también de eso, de los gusanos de maguey. Uy, qué ricos. Los tenemos que probar aquí entre todos, incluso invitar al licenciado Padrón y claro, pues para adentro, ¿no? También hablamos del pulque. Riquísimo. El pulque ese sí lo he probado y también, bueno, también ha tenido transformaciones al pasar del tiempo. Podemos hablar del pulque original y también las distintas transformaciones con distintas semillas, con distintas frutas. Entonces también el pulque es muy rico. A ver, ¿qué le parece si hacemos esto? Una y una receta. Bueno, pues yo voy a hablar, ¿sí? Bueno, son varias las recetas que estoy manejando, porque para formar todo un libro se necesita
incluso guisarlas, ¿no? No nada más aprenderse el contenido de ellas. Yo lo que hago, queridos radioescuchas, querido amigo, es hablar con la gente misma de la comunidad, ¿sí? Ponerme de acuerdo con ellos, me dan la información, obviamente, que en la información se le da el crédito a la persona que nos hizo posible esa receta, ¿no? Y claro. Si es gente que yo veo que es muy humilde y no tiene dinero para poderla llevar a cabo, pues desarrollarla, bueno, pues se le da el dinero para que la desarrolle y se saca fotografía, buena fotografía, para poder ilustrar el libro, ¿sí? Y inmediatamente se lleva a cabo la receta y se prueba el platillo junto con la familia. Claro. Entonces estamos de alguna manera conviviendo con estas familias, ¿no? Y bueno, pues sabemos que el pozole, obviamente que tiene una tradición prehispánica y que luego es retomado en la época novohispana, ¿sí? Y que va cambiando los ingredientes que se le van metiendo, ¿no? Sabemos, bueno, en la época prehispánica era el totol, ¿sí? Aquellos guajolotes, y bueno, aquí en Ecatepec, en Acolman, en Coacalco, en todo el noroeste, el lugar más lógico que puede uno adquirir un buen totol, ¿sí? Es allá en Totolcingo, es el pueblo de donde se criaba al guajolote, ¿sí? Ese guajolote que ahorita se usa para las fiestas navideñas, sí, ¿no? El famoso pavo, riquísimo. Y también se le ponía carne de guajolote, ¿sí? Y se le ponía carne también de pescuincle, que son unos perritos cebados que se adquirían ahí en Acolman, en el mercado de Acolman, ¿sí? Y bueno, pues los sacrificaban obviamente. Ahorita los perritos pues nos da mucha pena, ¿no? Sí, definitivamente. Pero en aquella época era necesario y daba muchos nutrientes. El maíz, se le ponía maíz obviamente y se le ponían diferentes hierbas. Cambió, llegó la época novohispana, ¿sí? Y adquirió nuevos instrumentos, ¿no? Como es la carne de puerco, ¿sí? Algunos les ponen la carne de res, ¿sí? Y van metiendo condimentos como el jitomate y otros elementos. Se puede hacer en blanco o se puede hacer rojo, ¿no? Incluso también ya hay verde, ¿no? Esa no me la sabía. A ver, sí, me parece que ya también hay pozole verde. Se le anexan otros ingredientes, ¿Cómo cuáles? No los tengo. Ay, pero, por lo que tengo entendido, ya también hay pozole verde. Ah, qué interesante. Yo no ya sabía. está. Ya se sigue evolucionando, ya no solo es blanco rojo, también hay verde. Entonces eso es algo nuevo. O sea, cómo evoluciona desde la época prehispánica a la novohispana y llega a la actualidad 3 tipos de pozole. El blanco, el rojo y el verde. Sí. ¿Sí? Hay que conseguir la receta porque yo creo que sería interesante. Sí. Y bueno, yo tengo por ejemplo una receta que también, si bien en la actualidad también se puede consumir este tipo de alimentos, sí, también se aprende, no es tan famoso como el siguiente que voy a presentar, pero sí, el siguiente platillo son los charales con nopales en hoja de elote. Nosotros con hambre. Para esto se necesita medio kilo de charal fresco, 3 jitomates picados y bien lavados. También necesitamos 2 cebollas de las pequeñitas con rabo y picadas también. Sí. Necesitamos 3 chiles serranos, 3 pulpas de choconostle. El choconostle también que se ha perdido. Asado, tiene que estar pelado y sin semillas. 4 ramitas de pasote, 4 manojos de hojas de maíz, de las que utilizamos habitualmente para los tamales. Sí. Y para prepararlos tenemos que poner todos los ingredientes, evidentemente cada uno lleva su preparación, los jitomates se muelen también, claro, las cebollas y todo eso. Sí. Los metemos en una cazuela, los manejamos a fuego igual medio, no tan caliente, los mezclamos bien y los dejamos reposar. Se va a crear como una clase de masa, por así llamarlo. No es exactamente una masa, pero es un poco más sólida que líquida. Vamos a abrir las hojas de elote que utilizamos para los tamales y lo metemos dentro. En diferencia a los elotes, a los tamales, perdón,
no requiere como del baño María. O sea, en general nosotros lo vamos a cocinar a fuego, pero un fuego muy bajo. Y se le tiene que dar vuelta cada 5 minutos. Entonces va a salir como tostadito. Y eso tostadito es lo que le da el sabor dentro de esa hoja. Y pues es una receta que valdría la pena probar. Sí, recuperar. Ya lo estamos recuperando. Claro. Bueno, pues ahora me toca a mí. ¿Ahora le toca a usted? Y yo quiero hablar sobre el aguautli, ¿no? El aguautli, dice Sahagún, nos narra Sahagún, ¿sí? Y en los códices también, ¿sí? Se habla que el aguautli lo obtenían de un pasto especial que se daba ahí en las orillas de la laguna, ¿sí? Eran huevitos que ponían unos dicen que son un mosco, otros dicen que es una mosca, ¿no? Recortaban el pasto y lo ternían, ¿sí? Lo sacudían hasta que quedaban todos los huevitos sobre una tela, ¿sí? Y eso formaban tortas, ¿sí? Y dice Sahagún, ¿sí? Que eso sí se llevaba, se cocinaba, y eso era un alimento que tenían los pueblos prehispánicos que vivían en toda la región, ¿sí? De la cuenca de México. Y obviamente sí, yo me encontré el uso todavía de el aguautli allá en San Pedro, pero también en Tulpetlac, en Santa María Tulpetlac. Y aquí en Ecatepec todavía se sigue vendiendo. O sea, que todavía en las partes donde existe agua, ¿sí? En esta región, ¿sí? Se puede obtener el aguautli. Actualmente lo que hacen, ¿sí? Es hacer esas tortitas, ¿sí? Y las fríen. Hoy en día las fríen. Y forman unas rodajas, unas tortitas que parecen que es carne molida, tienen ese color y obviamente también tiene ese sabor. Le ponen a lo mejor sal y especias, ¿sí? Para darle un condimento, para darle mejor sabor, pero es un plato que lo ponen le ponen frijolitos y le ponen también algo de maíz cocido, verduras, y la carne es el aguacate, ¿sí? Y la verdad es muy sabroso. A mí me lo dieron primero sin saber yo qué era, ¿no? Pero ya comiéndolo dije, qué sabroso. Ya me dijeron qué era y bueno, pues ya no me dio asco. Es que hay cosas que dan asco nada más por la cultura, ¿no? Claro. Pero eso es lo que comían nuestros antepasados. Y qué interesante que un platillo tradicional como es el aguautli se conserve después de siglos y siglos, y que este platillo realmente no ha cambiado desde la época prehispánica. O sea, sigue siendo el mismo, sí, le ponen alguna especie, ¿sí? Pero sigue conservando su integridad cultural. La esencia que deben tener estos platillos que nos dan identidad, ¿sí? Claro. Y yo creo que también, o sea, lo que tú nos dijiste de estos platillos, ¿sí? Hongos y todo eso, es parte de la gastronomía que nos dan identidad. Es el patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados. Un patrimonio que hemos dejado de rescatar, desgraciadamente. Que vale la pena, yo creo, checar el trabajo de esta, por ejemplo, de esta clase de programas culturales, claro. También de su trabajo, como antropóloga, de sus publicaciones, sí. Y darnos también la tarea de rescatar estas recetas que no solo pueden abrir el panorama para aquellas amas de casa o amos de casa ya también, sí. Que se quedan también luego sin platillos. Sí. Y que es como siempre hago chilaquiles y siempre hago tal. Entonces también podemos abrir el panorama a distintos platillos, claro. y también conocer la gastronomía prehispánica y volver a nuestros orígenes, remontarlos, como bien se ve. Eso es muy importante, querido amigo, porque eso nos va a llevar a tener, bueno, pues ya existe, ¿no? Una gran variedad gastronómica de platillos, pero es importante saber sus orígenes, ¿sí? Porque algunos, bueno, pues algunos han venido de Europa, otros han sufrido un mestizaje, ¿sí? Y, cuando se le agregan condimentos o otros elementos que provienen de fuera, que no
no se daban aquí en la Cuenca de México. Claro. Pero de todas maneras sí tiene esa impronta de origen mesoamericano, el origen de la Cuenca de México, ¿no? Claro. A ver, háblanos sobre estos platillos. Este sí es muy popular, lo he comido Ah. decenas de veces, que es la sopa de tortilla. Ah, qué rico. La sopa de tortilla, bueno, tiene también distintas variaciones. En este caso vamos a remontar de la receta que yo encontré. Y es interesante, porque tiene también variaciones, como puede ser el ponerle caldo de pollo o caldo de frijol. Ajá, sí. Por ejemplo, yo solo lo conozco como una sopa con jitomate, y habitualmente ya sé que es comercial de esa manera. Pero en esta receta nos ponen que puede ser caldo de pollo Ajá. o caldo de frijol. Necesitamos 2 litros de caldo de pollo, de caldo de frijol. Necesitamos 2 tomates, media cebolla, un chile que sea guajillo, que sea pasilla, una varita de apio, un diente de ajo y 2 puré de jitomate, 2 cantidades de puré de jitomate, Claro. un chipotle adobado y 2 bolsas de tiritas. Bueno, o puedes hacer tus tiritas cortando las tortillitas y ponerlas en aceite, y queso fresco, también se le puede agregar aguacate. Para esto es necesario picar la cebolla, el tomate, el chile, el ajo y el apio y ponerlos dentro de una licuadora y pues dejar que surja la magia. Sofreír la verdura que tiene en una cacerola junto al chile guajillo o pasilla y el chipotle. Luego tenemos que licuar la cebolla y las especias y el puré de tomate, Ajá. anexarlo al caldo de pollo o frijol, Sí. y después colocar la tortilla, Sí. colocar también el aguacate o el queso, Sí. y te lo comes. Y acabas de hablar de un platillo que ya sufrió un mestizaje. Sí, Tiene definitivamente. muchas cosas, porque aquí lo hacían de totol, ¿no? De guajolote, pero tiene muchos elementos también europeos como mesoamericanos. Pero te das cuenta que tú das todos los datos de la receta. Ujú. Yo hablo sobre la época prehispánica, sí, el origen prehispánico, sí, de las recetas. No digo cantidades, porque por ejemplo, sí, las cantidades se dan en relación, sí, a lo que las mismas señoras de casa, sí, manejen. Claro. Y sobre todo por la gran cantidad de la familia. Son nada más 3 o 4, pues las cantidades que van a utilizar son menores, ¿no? Claro. Pero bueno, yo estoy acostumbrada, sí, claro que en el libro de recetas, además de las fotos, ya los platos ya cocinados, se van a meter las cantidades, ¿no? Y ya las mismas señoras de casa que tengan este libro rescatado de nuestro trabajo, podrán decidir cuáles son las cantidades que necesitan por familia. Claro. Bueno, ahora me toca a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, el maguey. Hemos hablado en otros programas del maguey. El maguey es una planta con mucha tradición también y viene desde la época prehispánica. Y todos los productos y recetas que se conocen actualmente también vienen de la época prehispánica. Se continúan en la época colonial y se rescatan actualmente. Eso no tiene mestizaje. El único mestizaje que tiene en cuestión del pulque, cuando ya lo convierten en pulque, es que le dan sabores de frutas, ¿sí? Pero bueno, en la época prehispánica se lograba también el pulque ya fermentado y se utilizaba la miel para endulzarlo, o también se utilizaba las frutas, porque había varias frutas aquí, ¿no? No podemos negarle que sea, que esto sea un mestizaje, no, porque el pulque, ¿sí? Igual que el mezcal, ya se conocía el mezcal, ¿sí? Porque se están descubriendo nuevos datos que parece ser, incluso, queridos radioescuchas, ¿sí? Que ya se destilaba, ¿sí? Por ejemplo, el mezcal, se destilaba la planta, por ejemplo, tequilera, ¿sí? Que ya se había logrado, incluso han encontrado, lo que probablemente está todavía por probarse, ¿sí? Que eran destiladoras desde la época prehispánica. Pero, ¿qué argumento tan interesante, ¿no? El pulque es una bebida que forma parte de la misma gastronomía mexicana, ¿sí?
que viene desde la época prehispánica. Pero bueno, vienen, hay 3 gusanos en el maguey, ¿sí? El más importante se le llama el gusano de maguey, es uno blanquito, ¿sí? Que lo tuestan y le ponen sal y se consume a lo mejor con el tequila o con el mismo pulque. Yo lo he probado, es sabroso, se hacen también tacos y la tortilla es muy mexicana. Claro. Viene desde la época prehispánica y el maíz, ¿sí? Es parte de la trilogía que es el maíz, el frijol, como tú lo has mencionado, ¿sí? Y el chile. Son la base de la gastronomía de casi la mayor parte de los platillos mesoamericanos. Bueno, también sabemos que en Tototzinco, aquí muy cerca, había, se criaban los guajolotes, pero también en la forma el perrito, ¿no? ¿Y qué es lo que se hacía? Ah, caray, la barbacoa la inventaron los españoles cuando vinieron aquí. No, ya existía la barbacoa porque cuando llegó Hernán Cortés, sí, Moctezuma le mandó barbacoa, que algunos dicen que piensan que era de personas sacrificadas, no, era de guajolote y era de conejo o era también del perrito de Acorman, ¿sí? Que vendían en los mercados, o de víbora también. Pero ¿en dónde se hacía? Se utilizaban las pencas más tiernas del mismo maguey, ¿sí? Entonces vean cómo va aumentando la gran variedad de recetas gastronómicas de una sola planta. De ahí se sacaba también un vinillo dulce o una mielecita y también algunos dulces. Y la flor, sí, se comía, se ancochaba o se molía o se también hervía. Y era parte de la gastronomía de nuestros pueblos de aquí de la Cuenca de México. ¿Qué más podemos hablar? O sea, la planta del maguey, que es fundamental en nuestros pueblos, sobre todo los chichimecas, otomís, pames que llegaron a esta región, fundaron esta región, ¿sí? Ellos traían la explotación del maguey. Entonces, ahorita jóvenes, gracias a ustedes, todos los jóvenes, se está rescatando, ¿sí? Otra vez el pulque. O sea, sin ustedes no se hubiese podido hacer lo que se está logrando actualmente. El pulque y la planta de maguey, que ya incluso en ninguno de nuestros montes, la Sierra de Guadalupe, las terrazas de Santa Clara, ¿sí? O en Chiconautla, casi no hay magueyes. Y estaba lleno de magueyes que se explotaba para la industria desde la época prehispánica. ¿Sí? Vean cómo es muy importante, quizás no damos cantidades, porque las cantidades será de acuerdo a la gente, el número de personas que formen la familia, ¿no? Pero bueno, estamos dando el conocimiento del recetario, ¿sí? De la gastronomía de nuestros pueblos. Ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Bueno, a usted hablaba también del maíz, ¿no? Del Sí. papel importante que juega el maíz en la alimentación mexicana. Total, la base. Y en general tenemos distintos tipos de maíz que pueden depender desde color, pueden depender desde tamaño, incluso desde tipo de usos que se les da. Y podemos hablar en cuanto a invenciones que se hicieron con el maíz, de muchas. Sí. Desde la tortilla, Sí. desde los sopes, desde, bueno, ya ahorita es posiblemente uno de los platillos más populares y que se conserva completamente, que es la tortilla y el frijol. Y la tortilla y el frijol tienen muchísima utilidad en la gastronomía actual y mexicana actual, porque le decía, tenemos los sopes, tenemos los guaraches, tenemos los tlacoyos, tenemos las tlayudas, tenemos ¿Los tamales? los tamales, también Sí, tenemos los tamales, tenemos muchos platillos que tienen por base estos ingredientes. Ajá. Y realmente ¿quién también no los ha consumido? Creo que en comparación a otros platillos que hemos hablado en este programa, Claro. Ajá. pues es más propenso que estos platillos se hayan consumido ya. Y que tienen un origen prehispánico. Claro. Acabas de hablar del origen prehispánico de toda la gastronomía, ¿no? Que es lo que estamos tratando, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Sí? Y bueno, el frijol es fundamental junto con el chile, ¿no? Para la gastronomía de nuestros pueblos. Sí, bueno, aquí hacen los tamalitos y en Michoacán también, los tamalitos de frijol.
qué rico, ¿verdad? Sí. Muy sabrosos. Y bueno, es una variedad entre el maíz y el frijol y el chile de todos los platillos que se pueden realizar, ¿sí? Y que bueno, cualquier gourmet, ¿sí? Puede ponerlo a disposición en nuestros, ¿sí? ¿Cómo se llama? Nuestros ¿Pueblos? pueblos, ¿sí? Y en las ferias. Los invitamos a todos ustedes. Yo creo que este programa, ¿sí? Les voy a mandar las fotos, ¿sí? Para que se vean, ¿sí? De lo que hemos hablado hoy. Claro. Se pueden meter en el mismo programa, ¿sí? De que no estamos hablando sin ninguna base. Sí conocemos la gastronomía, somos parte de los pueblos originarios. Nuestras mamás, ¿sí? Creaban todos estos platillos. Ya se nos fueron los lagos, ya se nos fue casi la sierra, el cerro de Chiconautla. Me refiero a lo que está cerca de Catepec, ¿sí? Y es mucho, por ejemplo, aquellos tamalitos de pescado, ya se perdió también. Sí. ¿Sí? De lo que tú estabas hablando también, los charales, ¿no? Sí. Y, o sea, hay incluso en los mismos códices hay una gran variedad gastronómica y el mismo Moctezuma, ¿sí? En México, Tenochtitlán, México, Tlatelolco, ahí le llevaban todos los días 400, ya lo comentamos en uno de los programas, 400 platillos diferentes, ¿sí? Y él los probaba, pero él comía muy pulcro y no lo conocían en Europa ni en Francia, caramba. Él con un mantelito utilizaba cubiertos, el plato, la copa del pulque o el vaso, ¿sí? Para los líquidos. Él era y además se lavaba las manos antes de empezar a comer y también al final. O sea, vean ustedes que no hemos aprendido esto, nuestros pueblos prehispánicos, mesoamericanos, no lo han aprendido de los europeos. Esto ya estaba inerte en nuestra propia cultura y gastronomía. ¿Sí? Claro. ¿Algo más? No, adelante, la dejo a usted. No, yo quisiera que me hablase, ¿sí? ¿Qué platillos recuerdas o qué platillos te hace, o sea, sin decir cantidades ni recetas, tu mamá cuando llegas a tu casa? Porque yo creo que tú también sabes de gastronomía. Sí, claro, pero mi mamá es más moderna, siendo honesto. Mi mamá es de esas personas que también, pues, puede invertir una lata de frijoles y esto unos taquitos y ya. Ah, pero mi abuela es muy buena para la cocina, entonces de ella también he visto cómo prepara. Y lo que me ha llamado siempre la atención, eso ya es una invención también ya un poco más adelante de la historia de México, que es el mole. Por ejemplo, la última vez hace como 2 meses, la vi preparando el mole desde cero, ¿no? Habitualmente ya estamos acostumbrados a que vas al súper, compras un botecito de mole, lo pones en esto, le echas agüita, sal y ya. Pero no, el preparar el mole desde cero es una labor complicada. Porque, por ejemplo, yo la vi separando chiles, que era desde chiles chiquitos hasta chiles grandes, la verdad no sé los nombres. Serrano, me parece que lo vi serrano, pero bueno. Ajá, okay. Tenía almendras, también empezó a separar almendras, empezó a separar nueces, empezó a separar las cebollas también. Y el ver incluso cómo va contando para determinar cómo va a saber ese platillo, el toque de cada cosa que va a tener, es lo que más es interesante de ver cómo se prepara el mole. Y el mole es muy rico y también se puede servir con pollo, se sirve con arroz o se puede servir incluso en enchiladas. Claro. Sí, entonces el mole yo creo que es uno de los platillos que también se ha mantenido, pero también es importante saber prepararlo, no solo guiarnos por la latita que pueden vender en el súper, ¿no? ¿No le ponen chocolate al mole? Sí, también. ¿Le ponen? Porque también. Bueno, pues eso es de la semilla del cacao. Sabemos que el cacao es mexicano, que le pusieron luego leche allá en Europa, ¿sí? Y lo convirtieron en chocolate como lo conocemos actualmente. Pero el chocolate realmente es el cacao, ¿sí? Sí. Entonces yo no digo que el mole sea un invento europeo, es un invento, ¿sí?
de nuestros pueblos, que a través del tiempo y de la historia va cambiando el tipo de ingredientes y de sabores, hasta llegar ahorita a los moles actuales. ¿Tu abuela de dónde es? Mi abuela es de Michoacán. Uy, claro, Sí. de Pecha, hombre. Sí, desde chiquita, pues, bueno, ella viene igual con otra cultura, con otra forma de enseñanza, entonces Sí. desde pequeña era ponte a cocinar porque le tienes que cocinar a tu marido, ¿no? Claro. Entonces ella aprendió a cocinar distintas cosas y ella es muy fanática de la cocina, en contraste a mi madre, ella es muy fanática de la cocina, ¿no? Sí, claro. Y también se lo dejó que se inculcara también en sus hijas, en cada una de mis tías y en mi madre. Claro, claro. Qué interesante. De Michoacán nos llega una receta, ¿sí?, que les estamos dando a ustedes, ¿sí? Es purépecha. Pero bueno, aquí esas recetas también llegaron. Bueno, el cacao no es del altiplano, no es de aquí, de la Cuenca de México, pero son adquisiciones que en los mercados de Tlatelolco, en el mercado de Acolman, o en los 9 mercados que circulaban toda la región de Ozumbilla, de San Pablo Tecalco, de Santa María Chiconautla, Santo Tomás Chiconautla, de Tepexpan, y de la parte también de tanto de Acolman como de Cama, ¿sí? Había 9 mercados que eran tianguis, porque se le llama tianguis, ¿sí? Y había una cosa muy interesante, el intercambio. Si yo tenía mantas y yo quería a lo mejor un huipil o quería un totol, ¿sí?, yo cambiaba una de esas mantas por el totol o el huipil, ¿sí? Y eso me permitía, ¿sí?, tener una variedad de alimentos que y frescos, que iban a habituarme a poder económicamente subsistir. Digo claro, económicamente porque es economía, ¿no? Y si yo necesitaba a lo mejor, qué sé yo, para la medicina un pedazo de serpiente, ¿sí?, de víbora, asada, la intercambiaba también a lo mejor por maíz, ¿sí? El intercambio es muy importante, que hay que recuperarlo. Esos mercados de Zacapoaxtla, que yo he conocido de Cuetzalan hace, yo te diría, unos 30, 40 años, todavía ahí había intercambio, ¿sí? Hay algunos sitios donde todavía sigue el intercambio y también sigue el trabajo, el trabajo que de un día que de la misma gente del pueblo ofrecía para toda la comunidad, ¿sí? Claro. Esas cosas son parte de nuestra identidad, amigos. Ese es el patrimonio que nos dejaron nuestros tatas. Eso tenemos que recuperarlo, igual que la tradición oral. También a través de la tradición oral, ¿sí?, podemos rescatar esta gran riqueza de platillos de la gastronomía. Por lo general, toda la cocina estaba en manos de las mujeres, pero la mujer en aquella época, querido amigo, la mujer era muy respetada. No es como ahorita, ¿sí? No es como ahorita que incluso hasta las matan y violan. No, en aquella época la mujer tenía un lugar preponderante dentro de la familia, dentro del pueblo, ¿sí?, y también de los altepes, ¿sí? Sabemos que ellas, obviamente, aunque fuese la señora de Catepec, ¿sí?, la hija de Moctezuma, ella tenía que preparar también los alimentos, claro, porque era parte de la familia, de la tradición, ¿no? No era nada malo. Lo malo es cuando llegan los españoles y traen esas culturas de Oriente, ¿sí?, que son patrilineales, en donde la mujer no es más que, bueno, es arabesco, ¿no? No es más que alguien que le va a servir únicamente como si fuese un objeto. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno, y aquí se dio eso cuando llegan ellos, ¿sí? Ellos traen las cosas malas y nosotros les damos las cosas buenas de nuestros pueblos, ¿verdad? Entonces Sí. yo creo que es importante, por eso para mí es muy interesante en este programa
participar, ¿sí? Y que ustedes, queridos radioescuchas, hagan llegar aquí al periódico, ¿sí? Sus recetas, colaboren con nosotros. A lo mejor al ingeniero se le ocurre hacer una secciones dentro del periódico de puras recetas. Podría ser. Pero que sean recetas de la época prehispánica, o sea, que vengan de padres a hijos, para poder rescatar esa identidad que como mexicanos tenemos que tener. Claro, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Sería todo. Pues sería todo. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Muchas gracias, ingeniero, ¿sí? Y vamos a estar en el próximo programa. Yo creo que vamos a hablar un poco, ¿sí? A lo mejor de la indumentaria de nuestros pueblos prehispánicos. ¿Cómo se vestían? Para ello, bueno, pues voy a traer ya unas imágenes, voy a traer música en náhuatl, ¿sí? Okay. Para que lo pongan de fondo, ¿sí? Y es una mujer de Catepec, ¿sí? Que cantaba en náhuatl, ya murió, ¿sí? Pero que cantaba en náhuatl música, ¿sí? Música mexicana, muy mexicana, que podemos poner así de fondo, ¿sí? Que se oiga lo que estamos hablando, pero que se pueda rescatar esa música también de aquí, de nuestro Catepec. Claro que sí, muy importante. Bueno, pues damos por finalizado este programa, ¿sí? Y esperamos verlos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.